Parece que hace frío. Estamos todos buenos. Bestclasher que ha baneado el dragón infernal, con lo cual, si no me equivoco, es ban global. Si no me corrigen, individual. Vale, pues me corrigen, sí que es individual. Con lo cual, Bestclasher lo podría utilizar. Y tenemos la partida Bestclasher contra Piki. Si Piki gana, se mete a la gran final. Si Bestclasher gana, nos meterá emoción para la tercera y última partida de este enfrentamiento de estos dos grandes jugadorazos. Best, que empieza con ese mega esbirro. Piki, que no... O sea, que está liqueando elixir. Rápidamente tira ese mago eléctrico. Y de momento Bestclasher, que parece ser que puede venir con un mazo de golem. Piki no tenemos de momento absolutamente ni idea. Bestclasher no puede venir con un mazo de gigante. De momento no sabemos mucho más. La bandera que tampoco nos descubre mucho del mazo de Piki está ese recolector que se acerca un poquito al tema de golem que os he dicho. De momento la bandera puede dashear, atención a la bandera. ¡Madre mía! No entra de milagro con el carrito de la compra. Los esbirros se pueden hacer un poquito de daño y el veneno perfectamente colocado milimétricamente para pokear ese recolector y también un poquito la torre derecha. Por la parte izquierda también se ha dañado bastante la esa torre con los esbirros. De momento se trae favorable para Piki. Atención, este ariete tiene que parar con la bruja nocturna. Vamos a ver si consigue golpear. De momento no, los bárbaros que se van a zampar a la bruja nocturna. Los bats que ayudan a la misma junto con la torre a derribarlos. El zap muy bueno por parte de Piki. Creo que aún así el megasibirro puede llegar a golpear. No, finalmente la bruja nocturna tampoco llega a buen puerto. Y coloca a Bestclasher otro recolector en la arena para seguir chupando un poquito, para poder tener más elixir que su rival. Atención, se me Dragon Fan, una repente esos esbirros, los duendes perfectos. Aún así el veneno es muy bueno por parte de Piki para eliminar ese recolector y dañar un poquito la torre derecha. Atención, Dragón Infernal, perdón, Baby Dragon, que no consigue llegar a la torre. Es una carta que hace poco daño, pero si lo dejas en solitario con toda la vida te puede hacer mucha pupita. Muy buen tronquito, pero sacarse encima ese mago eléctrico por parte de Bestclasher, que tampoco no le puede dar una utilidad mucho mejor que esa, con lo cual ha sido un tradeo perfecto. Tiene un poquito más de elixir aquí Piki, pese a que Bestclasher intenta colocar los recolectores, guardias un poquito separados. Ese recolector que decía lo coloca Bestclasher para intentar recuperar y ganarle ventaja en el elixir a su rival. Atención, ese arete que no consigue golpear. Llega la bruja nocturna. Atención, porque se cumple muchísimo trampa. El veneno es muy bueno. La bandida que llega a golpear un poquito con su palito y deja la torre por debajo de 1500 puntos de vida. Segundo recolector por parte de Bestclasher, que coloca ahora la torre contraria, perfecto para que no siga dañando la torre de la derecha. A Piki le da igual, va por la torre derecha. Atención, el tronco perfecto para eliminar rápidamente ese mago eléctrico. Los duendes que son perfectos, los magos van a caer. Ya atención a la bandida que se pelea frente a la otra chica. ¡Pam! Llega a golpear la torre derecha y hace muchísimo daño. Deja la torre ya a 1000 puntos de vida. Se le está yendo poco a poco la partida a Bestclasher, que no consigue meterlo en push. Ahora sí presenta a su golem, pero Piki presenta a su pequita, con lo cual lo va a tener bastante complicado. De momento Bestclasher será el suyo, los golems que golpean un poquito más la torre izquierda. La bruja nocturna con megasbirro por detrás del golem en ese mega vamos. rayito por parte de Bestclasher, que viene rápidamente al Electro Wizard. Atención, la bandera que carga rápidamente frente al golem, que explota en la torre. Atención, porque cae sobre los virus, perdón, los duendes. Ese Baby Dragon que elimina realmente a la bandera. Está golpeando muchísimo, está recibiendo muchísimo daño en la torre derecha. El mago eléctrico que evita perder la torre, y de momento un tronco que es perfecto. Madre mía, qué auténtica remontada está haciendo aquí Bestclasher, que ha hecho una jugada absolutamente espectacular con ese rayo, una carta que no se ve absolutamente nada en este nuevo meta porque está muy desesperada, pero hemos visto que le ha servido de mucho. El ariete que no consigue llegar a ningún lado, el veneno que es muy bueno así, ya ha caído todo el push por parte de Piki. Vamos a ver que Bestclasher cómo gestiona esto, si decide tirar un golem o decide seguir achuchando, tirando tropas. Uy, pues parece que decide intentar reventar a rayos. Vamos a ver, el mago eléctrico tiene que pararlo como pueda. Ese Baby Dragon es perfecto y parece que Bestclasher quiere ir a tirarlo con hechizos. De momento está aguantando como puede que Piki, el Baby Dragon, haciendo una buena limpieza. Los guardias que ya caen, la bandida que hace lo propio, el megasbirro que está haciendo una buena limpieza de esos esbirros defensivos. La bruja nocturna para seguir ciclando un poquito más. El veneno perfecto por parte de Piki. La partida está muy emocionante. Vamos a ver Bestclasher cómo decide gestionar esto, porque tiene la partida en su mano. Tira rápidamente ese golem. Atención, que se quede sin el para defender ese ariete. Vamos a ver el lápiz, se le pinta la cara. No, de otros duendes que bien jugó, cuidado. Todo eso, atención, se acerca y pega peligrosamente partiendo esas rocas del golem. El Baby Dragon perfecto para eliminar rápidamente los esbirros. El golem que no va a llegar a explotar en torre. Y finalmente, si no, por poquito, el rayo que es perfecto. Madre mía, el
¡Bueno, bueno! Y colocan empate a 1 en el marcador. Sí, señor, qué auténtica partidaza. Vamos a echar un ojito a Olaf y Borja Leme. Vemos a Borja Leme. Madre mía, esto muy, está muy imposible. mermado debido a la torre izquierda. Parece que Olaf aquí está controlando un poquito la partida. Vemos a los chicos de Movistar que le gusta muchísimo el peque. Atención por la parte derecha que se viene esa bandida con el minero. Coloca rápidamente ese gigante. Van a perder nada. Atención por la parte izquierda. No llega de milagro ese pequita. El magolito con lo que está haciendo muchísimo daño. Está haciendo como puede que Olaf que tiene la partida bastante complicada. De momento la bandida que carga frente a ese cazador. Y de momento que Olaf está aguantando como gato panza arriba y se va por la torre izquierda, máquina voladora. Vamos a ver aquí ese minero por la parte derecha, por parte de Borja Leme, van a direcciones contrarias. Atención, No vamos a ver aquí quién va a dirección contraria. Vale, perfecto, gigante que evita golpeo del minero y de la bandida. Los esbirros que también caen, el cazador que es perfecto, de momento no consigue llegar a la torre izquierda. Parece que Olaf se plantea y por la torre derecha no, está esa máquina voladora. Cuidado que es muy difícil de defender. Viene otra vez ese minero que está apoyando un poco a poco a la torre derecha. Madre mía, se puede ir. Atención, la máquina voladora está haciendo muchísimo daño. El minero le cae, la máquina voladora no consigue hacer suficiente daño. El veneno creo que es suficiente con el partida para Borja Leme, que se exalta un poquito, se alegra y se mete en la gran final. Tenemos el primer finalista, Borja LM de Movistar Riders. Madre mía. Destacar la deportividad de ambos jugadores, en especial de Borja LM, que acaba de buscar a Olaf para felicitarlo por su gran partida. Eso debería ser siempre así. Vamos a ver la otra semifinal. Si no me recuerdo, van a empate a unos. Sería ya la tercera partida. Y si no, lo tiene él. Y si no me quedo sin voz, después sería la gran final. No te nos mueras, Ferri. No te nos mueras. A ver. Tenemos la siguiente semifinal. Recordemos, quien gane de estos dos jugadorazos se meterá en la gran final frente a Borja LM. De momento ambos se copian la misma jugada, se ponen recolectores, no se molestan, tienen pactado una buena educación. Pues bueno, Piki me lava la boca y de momento coloca ese de veneno para apoyar un poquito ese recolector y de paso va a la torre derecha. La bruja nocturna, desde muy atrás, va a defender perfectamente junto con los bats a ese Mega Esbirro que tira precisamente Vesclaser desde bien atrás. De momento Vesclaser que decide no atacar. Vale. Pues nada, decide atacar ese recolector con el veneno. De momento la partida está prácticamente igualada. Ese leñador que parece que no va a llegar a ningún lado. Atención, Mega Esbirro que junto con la rabia puede dar un poquito por saco. Calla el leñador, el Mega Esbirro que está avanzando, el zaga no es suficiente, tiene que traer rápidamente ese cañón con ruedas que se queda parapléjico en el campo de Piki, con lo cual se queda ahí sentadito y no avanza más. Y prácticamente pues regalas 5 en el set rival, pues que se no iba a hacer un daño brutal a ese Mega Esbirro junto con la Furia. Ves Crasher que coloca autorrecolector, hace lo propio Piki. Vamos a ver quién es el primero que decide que no se copie un poquito los recolectores al otro. De momento ambos jugadores están respetando un poquito. Y golem muy tempranero por parte de Crasher. Vamos a ver Piki que decide. Pues mira, otro golem, venga, vamos para allá. A ver con qué acompañan los pushes. De momento los golems que se acercan un poquito al área del rival. Bruja nocturna por parte de Vesclasher. Vamos a ver Piki con qué acompaña todo esto. Está esperando a recibir un poquito más de elixir. Ahí lo tenemos, los golems se colocan por delante. Están enfocando ya un poquito a ese golem. Se hace un poquito de body block. Atención porque el pulso más fuerte es por parte de Vesclasher. Piki que tira realmente ese nivel defensivo en el puente. El golem, perdón, de Vesclasher que sí consigue llegar a ese veneno que es muy bueno. Los golemitas que prácticamente nos llegan por parte de Piki, con lo cual ha sido muy favorable aquí en este tradeo. Vesclasher consigue golpear muchísimo esta torre derecha, el Mega Esbirro que no llega a ningún lado y la torre que está ya a 1000 puntos de vida, con lo cual acaba de hacer una jugada absolutamente perfecta. Sigue presionando aquí Vesclasher, que es el acelerador que se viene rápidamente con el Mega Esbirro, los guardias, los antidisturbios para parar la manifestación. Cayó con ruedas perfecto. Madre mía, qué chiste. En esa área y viene ya el golem para intentar llegar Piki a la torre de Vesclasher que tiene el elixir a tape y le coloca rápidamente ese golem. Vamos a ver, perdón por molestar aquí.
De momento, Golem contra Golem, ahí tenemos el Golem de Piki, puede llegar a golpear la torre, de momento va a explotar en la misma. Atención, porque defiende como puede, el Brujo Nocturno está haciendo un trabajo excepcional. El Megasbirro que le cae por parte de Piki, ahora sí ha recibido muchísimo daño, pero también puede llegar el Golem de Best Clash, el Piki que de momento está remontando como puede, sí señor, recibiendo mucho daño. Atención, porque tiene dos Megasbirros y ese Calico Ruedas coloca rápidamente por delante aquí Piki. Ese Golem tiene exceso de elixir, tenemos el elixir que Best Clash, esto puede ser bastante vital. El veneno perfecto, Megasbirro intentando parar ese Golem que no lo consigue. Vamos a ver aquí el Calico Ruedas junto con los Golems. Ahora sí. Atención, porque va a ser partida ya para Piki. Y efectivamente, si no me equivoco, es partida para Piki, que se mete en la gran final. Vamos a tener finalistas de Movistar Riders. Los chicos de Gamer se quedan en semifinales. Auténticas partidazas, auténtico nominazo en estas semifinales. Y nos vamos ya con la gran final. Borja LM frente a Piki. Vos 5, van individual. Solo un valor. A ver qué pierdan, podemos ganar. Pues un momento. Sí. Bueno, chavales, aquí con Ferre. Aquí muriéndonos un poquito de frío. Sí, pero eso es bueno. verdad, Estamos un poco tocados. Bueno, a ver si un día podemos hacer un vídeo entre los dos y lo armamos. Lo armamos. Sin problema. Me imagino que se estará viendo Saludos. bien. Bueno, a ver cómo acaba esta final. A ver. Muy interesante se viene. Sí, sí, sí. No sé, desapareció. Está allí. La final que se pongan uno ahí y otro ahí. Nos vamos a congelar, Sí. Bueno, mira, ahora me está yendo bastante bien este millo. Pero bueno. Tú es que tienes chaqueta, yo me acomodo. ¿Quieres tocarme la mano? Mira, la tengo congelada. No hace falta. Te creo. Yo soy un hombre iceberg, me llaman. El hombre de los iceberg. La silla del platino. Sí. Bueno, venga. Uf. Finalistas, preparados, os damos medio minutito y empezamos. Estoy constipado, ¿qué quieres? Uf. Venga, lo jugamos ahora, ¿no? Va a acabar con todo, Esto sí se llegará a hacer un sitio cerrado. Esto sí se llegará a hacer un sitio cerrado. Frente a Best Clasher, los jugadores de Gamerville que se van a decidir el puesto, si arriba o abajo. ¡Vamos! Claro, que los finalistas se pongan ahí. ¡Que os vea todo el mundo! Chicos, tocar en el escenario. ¿O le tienes miedo a la gente? ¡Vamos, hombre! ¡Ánimo! ¡Venga, chavalote! Recordemos, vuelve a ser botes, van individual al perder. Cuando queráis, chicos. Los ordenadores tienen que procesar despacio. Bueno, allá van. Y tenemos ya este tercer y cuarto puesto entre Olaf y Best Clasher, jugadores de Gamerville. Después tenemos la final entre los jugadores de Movistar Riders. De momento se desean buena suerte. Recordemos que ya se están jugando dinerito. Y chocita por parte de Olaf, que parece que
le gusta su mazo y decide cambiarlo. Uy, globito ya por parte de Vesclasher, intentando sorprender a la máquina voladora que está siendo tanqueada. Y el hornito por parte de Olaf que distrae ese globito que no consigue llegar a ningún lado, no consigue dar los regalos de Navidad. Y de momento Olaf que ha defendido bastante bien este primer push, pero se ha quedado sin chozas. Vamos a ver de momento, la máquina voladora puede hacer muchísimo de la torre izquierda, pero lo defiende perfectamente Vesclasher con ese espíritu de hielo. Golem de hielo ahora por parte de Vesclasher. Vamos a ver cómo hace su train. De momento Vesclasher se viene con un minero globo que es bastante peligroso. Olaf ya sabemos qué mazo lleva. Por la parte del Mega Knight con ese Mega Speed, atención al gigante que distrae un poquito. Ahí está, perfecta defensa aquí por parte de Olaf. Tiene que completar algo más. Espíritu de hielo que es bastante bueno. Máquina voladora para defender absolutamente todo. De momento se lo lleva de paseo, calla ese Mega Esbirro, el cazador por parte izquierda, atención porque está haciendo muchísimo daño, cazador también por parte de Splasher, madre mía, a ver quién es el cazado, de momento el minero. Caray, como revienta, cuidado, ese Mega Knight que salta a la nada, parece que no va a llegar ni a darle un abrazo a ese hornito, el minero tocando un poquito y de momento el cazador de Olaf que ha hecho muchísimo en la torre izquierda, aún así el minero que ha hecho lo propio en la torre de Olaf, con lo cual la partida bastante igualada y el horno que empieza a meter esas empanadas en las torres de Vesclasher. De momento las magdalenas haciendo bastante daño. Lo tenemos, otra magdalena que se come 1900 puntos. Yo le vi, está molestando muchísimo ese horno y esa es su función. Mega Knight por parte de Vesclasher. Vamos a ver que Olaf que coloca esa choza por detrás, el gigante para defender un poquito todo, el cazador también defendiendo, los duendes que apoyan la defensa, el cazador por parte de Vesclasher. De momento la partida está bastante igualada, el tan muy bueno por parte de Vesclasher, el gigante que parece que no va a llegar a golpear, finalmente sí, y el cazador que puede acabar rápidamente con ese Mega Knight, no queda un puntito de vida. Venga. El cazador de Vesclasher acaba con el Olaf. Y viene ya ese globito, vamos a ver si se distrae, sí se distrae, sí por ese hornito. La máquina voladora que acaba de eliminarlo rápidamente. Cazador frente a cazador, el regalito que deja la máquina voladora. ¡Oh, no! Que ese horno se viene contra el push, atención, doble máquina voladora con ese gigante, se aproxima. Un push bastante interesante, muy agresivo, un partido largo, como de ¡Vamos! ese cazador que está defendiendo como puede. El Mega Knight que le cae. Bien. Está enfocando muchísimo, vamos a ver, atención. El gigante hace muchísimo daño, rápidamente el cazador también hace mucho daño. Máquinas voladoras que acaban con la torre derecha. Olaf hace la primera torre, quedan 14 segundos. Y este parece ser que va a ser para Olaf la primera partida de este tercer y cuarto puesto. Incluso podría ser 3 coronas. La máquina voladora está haciendo muchísimo daño a la torre central de Vesclasher. La va a dejar a tiro de piedra. Olaf se apunta el primer tanto en el marcador. Vamos a ver qué decide ganar Vesclasher. Recordemos, van individual. Yo estoy callado para que podáis escuchar por ahí por detrás. Que en total no hay nada interesante por el momento. El mío está fundido, así que... No, creo que no. Pero cáchalo en la televisión. No creo que sea buena idea. No, es broma, No sé cómo podéis hacer. Yo creo que si se pone bien llega, Vamos, chavalote. Que deja flipando a la gente. Ah, vale, le llega. Es que... esa es la cuestión, lo que me pasó a mí. Que además yo vi un clan que no sabía lo que ponían. Yo dije, es árabe. No tenía ni idea. Pero bueno. Es la primera vez que... Yo te digo la verdad, es la primera vez que vemos torneo de esto. El cuarto puesto es Clasher frente a Olaf. Recordemos que Olaf gana 1-0. Vamos a ver qué mazos se han puesto ahora mismo. Bandiga por parte de Vesclasher.
Vamos a ver que contesta con ese golem de hielo. De momento se aproximan peligrosamente al área del rival. Esa discoteca, esa choza de duendes que la coloca ahí, la bandera que va a tocar un poquito. El veneno que ha sido perfecto por parte de Splasher. Se estampa la chocita y la tercera contra el push, porque rápidamente sale ese cementerio. Vamos aquí, el Electro Wizards puede hacer algo, el trago que es muy bueno. De momento se come un poquito de daño, aún así ha defendido muy bien aquí Splasher, que apenas, bueno, al final sí que ha recibido bastante daño, unos 500 daño aproximadamente, pero bueno, bastante buena defensa. Y viene el counter push con ese ariete. Atención al lápiz que le puede pitar la cara. Me gané para intentar defenderlo. Ahí está perfecto. Los Bucks están ayudando muchísimo. Aún así, el mago eléctrico, vale, eliminado con el sistema perfecto. Los Bucks acaban. Muy buena esa, muy buena. Esos esbirros, la máquina voladora. ¡Oh! Sí, le da un abracito a la torre derecha. Le dejan 1300 puntos de vida. De momento, Olaf controlando la partida. Se viene el counter push rápidamente. Con esa partida, ¡uy! Se lo come el perrito nado. Ese golem de hielo. Que no llega a ningún lado el push por parte de Splasher. Olaf defendiendo de manera espectacular y ha metido dos pushes muy buenos que de momento le hacen ganador de la partida momentáneamente. El mago eléctrico eliminando muy bien ese infernal counter absolutamente claro y perfecto. Y de momento Olaf que sigue manteniendo los nervios. Ahí están los Bucks perfectos para eliminar rápidamente a Electro Wizard. Coloque la siguiente chocita y de momento, pues tenemos el pequita por parte de Splasher. Vamos a ver cómo consigue meter ese push. Hola, Borja, seguimos con la partida, el pequita que se aproxima peligrosamente, acompaña rápido. ¡Uy! Cementerio defensivo por parte de Olaf. Vamos a ver, va a distraer un poquito a ese P.K. El gol de hielo que ya cae, caen rápidamente los esbirros, Francis se tapa y el gol de hielo. El P.K. que está volviéndose loco, no sabe por dónde ir, está defendiendo muy bien aquí Olaf. El cementerio defensivo que es absolutamente perfecto. La máquina voladora que acaba de ser eliminada rápidamente con ese demonio infernal. Vamos a ver, Olaf se consigue meter un counter push. De momento, el demonio infernal, perdón, mago eléctrico, perfecto counter, como he dicho antes, de ese demonio infernal. El veneno muy bueno por parte de Olaf que poco a poco va pokeando la torre derecha. Fijamos que los duendes se van colando poco a poco y van metiendo más daño a la torre derecha de Splasher. Acción le cambia rápidamente, ves de línea, perfecta chocita, el ariete que le pinta la cara a la discoteca. Me gané para defender un poquito la cara de discoteca. El que viene bastante bien para eliminar con la choca. Atención a esa bandita, golpea la torre izquierda. Ahora se ha hecho muchísimo daño. No sé por qué se llevan tan mal. Bucks van a eliminar el resto de tropas. Se quedan, pero la bandera ha dejado la torre a 1800 puntos de vida. Tira rápidamente, se lo viene frente atrás. Atención porque viene por la parte izquierda con ese. Uy, creo que no lo va a coger. Con esa línea que con los esbirros, puede llegar a golpear al lápiz. Sí, llega a golpear el gol de hielo que intenta tranquilizar un poquito los esbirros. A ver si ha recibido muchísimo, está presionando muchísimo aquí. Splasher, la bandera que puede llegar a golpear. Golpea también la bandera, se mete hasta la cortina. Puntos de vida. Vamos a ver el tronquito que le da la partida para Splasher. Coloca el 1-1 en el marcador. Y tendremos tercera y última partida. Muy bien, chavales. Ah, frío, Ya que no lo hacen ellos, aprovecho yo. Va más o menos, pero como no puedo ponerlo de la pantalla. Pero bueno, vamos que hace un frío de muerte. ¿Tú qué? ¿Cómo ves esto? ¿Quién va a ganar de los dos? No lo sé. Depende de quién saque el mejor mazo. Ah, pero ahora quién banea. Ahora baneará. A ver, si no, se queda en casa. Joder, qué frío hace. Sí, después cuando vayamos a tomar algo, invitas. Cuando se gana, cuando vayamos a tomar algo, te invite. Por supuesto. Estos chicos son de Gamerville, corazón. Gamerville Esports. Sí. No sé, es un nuevo clan. ¿Quién es el dueño? De verdad, pues sí. ¿Sabes lo único que le falta a esto? Que si estás, podrías compartir pantallas desde el móvil. Le falta. Pero bueno. Esto no puede ser. ¡Venga, chavales! ¡Uy, qué empieza! La última partida de este tercer y cuarto puesto. Olaf contra Splasher. El club Gamerville que se va a quedar con estos dos puestos. Después tendremos la gran final de los jugadores de Movistar Riders. De momento, Splasher que empieza con ese veneno perfecto junto con Minero. Se elimina prácticamente ese recolector y darle un poquito a la torre izquierda de Olaf.
Espíritu de hielo para ciclar un poquito el mazo, para rotarlo. Va un poco mal ahora, en sus treces, y parece que Best Clasher se pone las chozas, con lo cual le juega a su juego. La choza que va a molestar muchísimo. Vamos a ver aquí, recolector que no por parte eso. de la... de momento ambos jugadores están tanteando, están con paciencia. El tronco que elimina las pelirrojas, ahí lo tenemos. El Tesla que hace acto de presencia. Vamos a ver aquí. Se desliza por parte de Iberdrola, consigue parar los ataques de Best Clasher. De momento izquierda junto con el veneno perfecto para esos dardos. Pam, 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 pam. Me da igual el Teslita apoyando un poquito su defensa. Atención al mago eléctrico, puede hacer un poquito de daño. Puede, bueno, atención a la ballesta que ahora se está golpeando. Madre mía, descargando los cartuchos a la torre izquierda de Best Clasher. Adiós. Ha conseguido meterle hasta la cocina y deja la torre a 1300 puntos de vida. Gran jugada por parte de Olaf, que consigue sacarse encima ese peca y mago eléctrico para meter la ballesta y de que más golpea. Aún así, si vuelve a hacer lo mismo, Olaf debería poder meterlo otra vez hasta la cocina. De momento tenemos otra chocita por otro Best Clasher, se recortó por todo lado. Atención porque coloca ya en los edificios, coloca el la ballesta está un poquito de la choza. Vamos a ver el estrategia que puede ser bastante interesante. El mago eléctrico es muy bueno, el tronquito perfecto para intentar eliminar rápidamente a ese mago eléctrico. Ahí está, ahí lo hace y vuelve bueno. El minero que es muy bueno. Atención a la torre de las que está ya bastante mermada a 632 puntos de vida. Siguiente chocita por parte de Best Clasher. Y el veneno perfecto, uy, esa ballesta mal colocada por parte de Olaf, ha hecho un misclick. Y esto puede ser bastante importante cara al final. El Megasbirro que consigue golpear a la torre, le deja ya 1200 puntos de vida. El tronco perfecto, la torre está muy mermada, llega rápidamente. Adiós. Atención por esa partida, se queda 138 puntos de vida. La ballesta, a ver si puede golpear. Muy buena. Es más rápido y se la lleva Best Clasher en el tercer puesto. Di algo, anda, di algo. ¿Cómo que no sabes? No mires aquí que no querrás salir. Vale. ¿Qué? ¿Qué? No tienes nada que decir, ¿no? Bueno, jugaste muy bien, Pero cuidado, que la última yo no la veía, La ballestita da por saco, Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas jugando este juego? Pues casi desde que salió. Bueno, yo no sé, si te digo la verdad, yo llevo 2 años como mucho. Y bueno, está difícil, Pero bueno, esa barajita. Ambos jugadores del club. Pues saluda a los de mi clan, a ver, dile. Ahora jugaremos la gran final, por fin veremos. Bueno, pues ahora vamos a ver ahora la final, a ver cómo acaba. Pero es muy bueno, es muy bueno. El dinero se queda en casa, Venga. pero el orgullo de los jugadores está en juego. Vamos para allá. Y empieza ya esta gran final entre los jugadores de Movistar Riders, Piki frente a Borja LM. Borja LM que empieza con una choza, madre mía, el día de las chozas. Sabueso por parte de Piki. Vamos a ver Piki con qué mazo se viene de momento. Ese minero con barril de esqueletos que hace bastante daño por la parte izquierda. De momento lo defiende bastante bien Piki con los daños que no hace un perfil bastante bueno. Atención, los esqueletos hacen mucho más daño. Vale, no decide a subir un poquito de daño y atacar por el otro lado ese Megasbirro que evita que el dragón infernal pueda pokear un poquito, dañar a ese sabueso. El tap perfecto, atención porque se acaba de eliminar a ese dragón infernal. También se eliminan todas las trampas defensivas. Esos birros que tienen que tirar rápidamente aquí Borja LM para no sufrir más daños. Y de momento, igualdad en este primer trade. Ambos jugadores han gastado prácticamente el mismo elixir y se han dañado exactamente lo mismo, con lo cual igualdad absoluta. Chocita por parte de Borja LM. Bueno, se repite exactamente la primera jugada, solo que Borja LM decide ir por el carril contrario. De momento, barril de esqueletos que parece que va a ser una carta bastante interesante en este meta. Cañón con ruedas rápidamente para intentar defender. Los duendes que hacen acto de presencia. Vamos a ver que el barril de esqueletos que hace bastante daño. El dragón infernal para eliminar rápidamente a ese sabueso. Están los esqueletos haciendo mucho daño. Atención, madre mía, el daño que hace ese barril de esqueletos que decide no defender aquí Piki. De momento, el sabueso que le cae, así los sabuesos están haciendo muchísimo daño a la torre derecha. El cañón con ruedas que queda parapléjico. Ahí está en el puente sentadito, tomándose un cafetito. Por la parte derecha puede hacer mucho daño ese dragón infernal. Está enfocando, está quemando un poquito la torre derecha. Vamos a ver, de momento, le hace 300 puntos de daño.
que no es poca cosa el Mega Esbirro, que no va a llegar a ningún lado. Y siguiente fiesta, siguiente choca por parte de Borja LM, que está controlando muy bien la partida, aún así está recibiendo daño a la torre derecha. Minero, que era la carta que faltaba por parte de Piki, pokeando un poquito, Minero también por parte de Borja LM. Atención, se ve que ha sufrido muchísimo daño, él está con un salto de tiempo. Atención, Piki, que está haciendo muchísimo daño a la torre derecha, también la bruja nocturna, llega a golpear y le deja 320 puntos de vida. Fallo garrafal aquí por parte de Piki, que tira al limbo ese zap. De momento la choza que vuelve a tener protagonismo por parte de Borja LM, ahora sí lo tira por el mismo carril. Dragón infernal ya quemando ese sabueso. El Mega Esbirro queda demasiado tarde, quería tanquear ese sabueso, que ya cae el zap, doble zap por parte de los jugadores. Atención, Similio que se esconde detrás, está intentando demoler la torre derecha de Borja LM. El veneno, que es bueno pero no es suficiente. Vamos a ver aquí Piki si consigue empatar la partida, se va a quedar a nada de vida, a 40 concretamente. Atención, este push está presionando muchísimo Borja LM. Vamos a ver porque Piki parece que no tiene el zap en rotación, de momento se va a comer muchísimo daño. Está el zap que hace empate, atención. Adiós. Con todo, atención a los esqueletos, puede ser torre y está Bueno. torre para Borja LM, que se lleva la primera partidita. Recordemos, Borja LM gana 1-0, han baneado o ha baneado Piki el veneno, él sí lo puede utilizar, Borja LM no. Piki, que vuelve otra vez con esa discoteca, con la chocita. Atención, viene Borja LM por la parte derecha con ese montapuercos, defiende con ese espíritu helado y también con la máquina voladora. El montapuercos consigue golpear 2 veces, con lo cual deja esa torre a 2000 puntos de vida. Por la parte izquierda, los antidisturbios hacen acto de presencia. Vamos a disponer para la manifestación. Perfecta defensa, es la primera vez que veo una defensa perfecta de esa máquina voladora. Siempre se complican muchísimo los jugadores, aún así el caballero tampoco va a llegar a golpear. El tronco es perfecto y coloca ese hornito, el mazo que ha usado antes Olaf, pero el cohete va a eliminar literalmente a ese horno y llegar a golpear la torre izquierda de Piki. De momento ese donde que consigue llegar a golpear un poquito, que viene con ruedas por parte de Piki. Vamos aquí a ver a Borja LM con su montapuercos por parte derecha. Parece que no es la fiesta del cerdo, se desvía a esa chocita. El Camino Corres que ayuda a defender. Atención porque se asemeja un push bastante interesante por parte izquierda. El camino que es perfecto por parte de Borja LM. El tronco que es muy bueno. Queda en silla de ruedas, ese camino con ruedas. Se queda sin ellas. Y de momento, buena defensa por parte de Borja LM, que está recibiendo un poquito de daño de esos duendes. Aún así está defendiendo muy bien. Máquina voladora por la parte izquierda por parte de Piki. Vamos a ver de que le acompaña Verdugo por parte de Borja LM, con lo cual le debería faltar el tornado. Máquina voladora que está siendo muy bien defendida. Fijaros que el Verdugo va a morir ya prácticamente en la arena. Horno que coloca aquí Piki, parecen unas pocas empanadas. Y atención por la parte derecha que viene rápidamente ese montapuercos junto con el espíritu lado. El Mega Man que hace acto de presencia en el lugarcito. Ven aquí, amiguito mío. De momento golpea detrás sobre ese montapuercos y lo deja a 1200 puntos de vida. Vamos a ver aquí Piki puede tener un push bastante interesante. Las magdalenas que le caen. Atención que viene ese cambio con ruedas. Puede ser bastante interesante. Los antidisturbios para intentar defender el tronco que es perfecto. El cambio con ruedas que le cae. El Mega Man que sigue vivo. Puede molestar muchísimo. Espíritu hielo perfecto. Y para muy bien este push. Ahora sí las magdalenas pokeando la torre izquierda de Borja. Poco a poco y le tienen ya a 1800 puntos de vida. El cohete que va a eliminar ambas chozas se la saca de encima. Buen cohete por parte de Borja LM. Un intercambio de positivo, pero fijaros que Piki ya tenía en rotación ese horno que está molestando muchísimo en la torre izquierda de Borja. El montapuerco se va directamente por esa empanadería. Atención, está golpeando muchísimo al horno. Lo puede eliminar, no golpea, atención, no le deja a 3/4 de vida. Ahí está el tornado que antes hacía alusión a él. Viene el espíritu helado que los congela. No, finalmente queda la máquina voladora vivo. Así que puede ser importante en este push. Viene que el corredor también para acompañar el tronco que no es demasiado bueno. Atención, madre mía, está aguantando como puede que Borja LM. El perdón por no sacar encima esa máquina voladora. Atención porque el corredor está golpeando muchísimo la torre. Está golpeando la torre, madre mía, fíjate, está muy mermada la torre. A 162 puntos de vida ya. Madre mía, ese cohete que va por las chozas. Perfecto cohete, no, ¿qué hace? Claro que no. Se le regaló la partida, me estaba emocionando yo. Y es partida para Piki, que empata estas finales, empate a 1 esta gran final. Va a ser a 5 partidas, una gran final muy emocionante, nivelazo estamos viendo hoy en el evento presencial en Pontevedra de HQR. Es el que no es, me aceptó quien no era. Empate a 1 entre estos dos jugadores en la gran final, técnico. al mejor de 5, el veneno que no se puede ver más, de momento Mega Esbirro. Uy, globito por parte de Borja LM por la parte derecha que defiende rápidamente con los bats.
que van a dejarlo totalmente inutilizado, lo van a pinchar, no va a poder llegar Amazon a su destino. De momento, Viñero por parte izquierda junto con ese Megasbirro, la máquina voladora que es muy buena, viene rápidamente este tornadito que es perfecto para parar totalmente este push, con lo cual defensa perfecta, parte Borja Leme que tira rápidamente contra el push con ese Minero, la máquina voladora está golpeando mucho, no, finalmente ha tirado justo a tiempo el perrito helado, ahora sí está golpeando la máquina voladora a la torre, atención, pam, 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 descargando muchísimo potencial, todos los perdigones, fijaos que dejan 1300 puntos de vida, y Piki que se viene también con ese globito, globo con bruja nocturna y el Minero que está golpeando muchísimo, puede llegar ese globo golpe. Perfecto tornado para evitarlo. Que viene, que viene, que viene, que viene. Sí señor, auténtica jugada parte de Piki, no consigue que con el globo, pero sí con el resto del push. Vamos a ver que Borja Leme congestiona el resto de la partida, se asemeja bastante complicado para él de momento. Espíritu helado para ciclar un poquito, rotar el mazo, parece que Piki se va a por la otra torre, tenemos ese push de globos, atención, vamos el Mega Eléctrico, puede intentar defender la parte derecha, ahí está ese Megasbirro congelado por Espíritu helado, no llega el globo de oro, el de Piki, está destrozando Piki, sí señor, madre mía, atención, a decir que esa torre a 1000 puntos por debajo de 1000 puntos de vida. Vamos a ver aquí porque vamos a entrar en el 6x2 y Borja Leme tiene que hacer una remontada bastante épica. De momento Piki mandando la partida, consiguieron meter todos sus pushes hasta la cocina. Sí señor, muy buenas jugadas. Ahí se ve otro push con ese gol en el lado, se ve también con ese globito, atención al Piki que hace toda presencia, va a intentar eliminar rápidamente ese perrito al lado, atención al globo que puede llegar a golpear, se va a llegar a golpear, madre mía, utiliza rápidamente ese tornadito, aún así el globo que puede llegar a su destino, sí, y es tarde para Piki, y atención que tiene que defender ahora a ese Peka, que de momento lo está haciendo perfectamente, se viene el globo por la parte izquierda por parte de Borja LM, otro globito por parte izquierda que puede llegar por las 3 coronas, vamos a ver que la máquina voladora, el globo por la parte izquierda que va a llegar a golpear, el globo de Piki que se llega a golpear la torre central, vamos a ver porque el Mago Eléctrico no evita que golpee, sí evita finalmente que golpee una segunda vez, aún así Piki está cerca de las 3 coronas, quedan 20 segundos y Piki que muy solventemente gana esta segunda partida. Vamos a ver Borja Leme, se decide banear y el que va ganando 2-1, recordemos, si Piki gana se proclamará campeón del evento presencial 2017 de HQR aquí en Pontevedra. Organizadores también no enfoca. Y Brogames hay que mencionar. Rojas, Borja Leme que empieza con su chica dorada, con su chica oscurita, la bruja nocturna, recolector por parte de Piki. Vamos a ver qué mazos utilizan, el gol es muy agresivo por parte de Borja Leme por parte izquierda. Vamos a ver aquí Piki cómo gestiona la defensa, que tiene muchísimo elixir, los esbirros con los guardias, defendiendo muy bien esa bruja nocturna. El gol, no obstante, consigue llegar a la torre izquierda, que tenemos que hace mucho daño. Llegan con 2 bases, madre mía, los esbirros que llegan suficientemente a tiempo. Aún está haciendo muchísimo daño, la bola de fuego es perfecta. Y eso va a ser torre ya para Borja Leme, muy agresivo aquí, sí señor. Y acertando, recordemos que Borja está jugando el seguir vivo o no. El gol que hasta llega a explotar en la torre del rey, haciendo muchísimo daño. El segundo recolector que coloca aquí Piki. Vamos a ver Borja Leme que tiene ese recolector que también lo coloca. A ver, la bola de fuego se decide tirarla para eliminar ambos recolectores. Bueno, un recolector y el otro dejarlo muy mermado de vida. De momento Piki que viene con chispitas, señores. ¡Chispas! Por parte de Piki, aclamado por el público. Vamos a ver aquí, Megasbirro por la parte derecha. Acompaña con ¡Bueno! A ver cómo define aquí Borja Leme este chispita. Está indicando un poquito de elixir. Tira rápidamente esa bruja nocturna. Los esbirros que acompañan el push. El chispita se acerca peligrosamente. ¿Qué hará? La familia intenta jugar esta alrededor también para entrar por uno. Pues buena defensa por parte de Borja Leme. Hacia ese chispitas. Queda la rabia. La bruja que va a ser totalmente paralizada. Ahí está. Y siguiente recolector por parte de Piki. De momento la partida se asemeja bastante complicada para Piki. Borja que consigue defender ese primer chispitas y viene el segundo por parte de Piki que tiene 2 recolectores en la arena. Esto puede ser muy importante. Ahí está el siguiente gol por parte de Borja Leme. A ver cómo define. ¡Uy! Mete el gigante por cambio de línea por parte de Piki. Vamos a ver cómo define aquí Borja Leme, que decide hacer el otro Megasbirro para atacar todo esto. La rubia que se pone detrás de ese gigante que hace muchísimo daño. Tira a la familia por la parte izquierda. El gol en que va a aguantar el chispita, que es muy pesado. Vamos a ver que Megasbirro intentar aguantar de momento. Todo el chispita lo va a rápidamente. Todo el chispitas cayó el primero. El siguiente gol en el centro viene rápido. Solo es para intentar defender el gol. El chispita está haciendo muy bien. Los goles que están en la torre. El gigante que está atacando la torre derecha. Vamos a ver aquí, de momento ese gigante golpeado muchísimo.
la torre derecha. Madre mía, que me quedo sin aire. Viene otros equipos amenazantes por la parte derecha. Los antidisturbios también acompañando al gigante, la bruja nocturna. Desde ese gigante de 8 minutos puede evento presencial con un auténtico chispazo. Jorge Leme que intentaba. Bueno, venga, chavales. El clon. Tenía que haberlo usado. No, en YouTube. Ah, en YouTube. Pero más que la televisión no la coge, no como es debido. A todos muchísimas gracias por aguantar estas horas. Venga, nos vemos. La verdad que adiós. más tiempo ha durado.